tardes, bienvenidas y bienvenidos a la última mesa redonda de este evento con el tema de actividad física y salud en femenino. Y en primer lugar, enhorabuena para toda la organización de este fantástico evento. Esta sesión tendrá 4 ponentes que voy a presentar. Gafas para todo. Y la primera ponente es Milcana Borges, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en 2012 por la Universidad de Granada. Recibió el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Docente por vocación, se inició en la investigación en su último año de carrera con una beca de iniciación a la investigación. Continuó su carrera investigadora con el máster en investigación en ciencias de la actividad física y del deporte, y en 2019 defendió su tesis doctoral del programa de biomedicina titulada Sedentarismo, actividad física y calidad del sueño en mujeres gestantes, perimenopáusicas y con fibromialgia. Su actividad científica se centra principalmente en lo relacionado con el sedentarismo, la actividad física y la condición física de diferentes poblaciones de mujeres, como lo son las mujeres perimenopáusicas. Ello le ha permitido realizar estancias de investigación en países extranjeros, participar en múltiples congresos nacionales e internacionales, y colaborar en la publicación de más de 30 artículos relacionados con estas temáticas. Actualmente se encuentra trabajando como profesor en la Universidad de Cádiz en el Departamento de Didáctica de la Educación Física. La segunda ponente, Ana Cordelat, doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia. Profesora ayudante doctora en el Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Valencia, imparte docencia en el Máster de Optimización del Rendimiento en los Adultos Mayores de la Universidad de Valencia, y sus principales aportaciones científicas están relacionadas con el entrenamiento multicomponente en adultos mayores sanos. La tercera ponente, Nuria Romero Parra. Es doctora en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, profesora ayudante, doctor de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del Grupo de Investigación del Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo de la Universidad Politécnica de Madrid. Experiencia investigadora en mujer y ejercicio en los proyectos Iron Fem y Advice, ambos financiados por convocatorias públicas competitivas. La cuarta, Ana Carbonell Baeza, profesora titular de la Universidad de Cádiz, actualmente ocupa el cargo de directora del Secretario de Transferencia del Conocimiento en el Vicerrectorado de Investigación. Defendió su doctorado en Ciencias del Deporte en 2010 con Premio Extraordinario de Doctorado en la área de biomedicina. A lo largo de su carrera ha desarrollado 2 líneas de investigación diferenciadas, la con ejercicio físico en personas mayores y la otra sobre ejercicio físico y fibromialgia. Pertenece al Comité Científico de la Sociedad Española de Fibromialgia y Fatiga Crónica y es miembro de la Red Nacional de Envejecimiento Activo, Ejercicio y Salud, financiada por el Consejo Superior de Deportes, y es autora o coautora de más de 100 artículos de investigación. Pues empezamos con Milcana. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, sí que me gustaría agradeceros a vosotros estar aquí, agradecer a la organización por contar conmigo y sobre todo darles la enhorabuena porque me siento una privilegiada de poder compartir con
vosotras y vosotros este espacio que me está enriqueciendo mucho y del que aprendo más que puedo enseñar algo. Voy a intentar ajustarme al tiempo. Quizás algunas partes voy un poco rápida, pero creo que voy a mandar algunos mensajes claves. La literatura está ahí, podemos consultarla todos. Entonces, algunos mensajes de lo que serían las mujeres perimenopáusicas a nivel de ejercicio, de actividad física, de condición física, y espero que os sirva o sea de utilidad. Lo primero, como una aproximación conceptual muy breve, es esto del reservorio ovárico. ¿Qué es el reservorio ovárico? Yo no me voy a meter mucho en términos ni hormonales ni fisiológicos, solamente por dejar claro, por entender que es lo más relacionado con esta ponencia, y es la cantidad de óvulos de los que dispone la mujer en un momento de su vida y que, por lo que vemos, se van perdiendo conforme pasan los años. ¿Dónde hay un punto en el que disminuye muchísimo? Pues en torno a los 35-40 años, hasta que ya se agota. A partir de los 45-55 años se ve que ese reservorio deja de existir. Fijaros que nacemos con entre 1 y 2 millones de óvulos. Y claro, esto nos lleva un poco a entender también algunos conceptos que tienen que ver con el climaterio o lo que diremos ahora sobre la menopausia, la perimenopausia o la premenopausia. Bueno, yo solo me gustaría detenerme en 2 conceptos fundamentalmente, o 3. El primero es la menopausia, que es esa pérdida, ese cese permanente de la menstruación, y se considera cuando ya pasan 12 meses de ese cese, porque yo puedo tener alteraciones en mi periodo menopáusico, en mi periodo menstrual, y que no sea menopausia. Entonces ya se considera a los 12 meses. Luego pasamos a la perimenopausia, que es desde que yo empiezo a tener unos cambios hasta que ya cesa la menstruación, o sea que ya digamos que tenemos la menopausia. Hay un periodo ahí como que un poquito antes y hasta que ya soy menopáusica, pues eso es lo que entendemos por perimenopausia. Y luego se añade un concepto que es el del climaterio, que si bien no es lo mismo que la perimenopausia, aunque a veces en la literatura se tratan como sinónimos, se confunden, abarca desde un poquito antes, casi desde que tengo mi primera menstruación, casi podríamos decir que es soy climatérica, pero realmente entendemos un poco antes de la perimenopausia y un poco después. Si veis en la figura, la premenopausia, en la que no me voy a detener, a veces se solapa con la peri, y la posmenopausia también. Pero mientras tengamos claro que hay un proceso que es 12 meses sin menstruación, soy menopáusica, lo que pasa a partir de ahí ya soy como posmenopáusica, y peri es que estoy yo entre un poco antes y un poco después. Un poco a grandes rasgos, yo espero haber entendido. Y todo esto se produce porque los estrógenos empiezan a caer como una montaña rusa, como si de forma veloz, y eso provoca muchas alteraciones y muchas cosas en nuestro organismo. Ya luego Nuria seguramente tenga más cosas a nivel hormonal y cosas que os quiera explicar. Yo solamente eran 3 conceptos para poder entender el resto. La menopausia se sitúa alrededor de los 51 años, más o menos, de media, ¿vale? Hay mujeres que llegan a la menopausia de forma precoz o incluso antes de esos 51 años, pero podemos entender lo que es como media. Y claro, llega la menopausia y ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los principales cambios que nos provoca esa perimenopausia? Que hemos dicho que aunque todavía tenga menstruación o tenga esas alteraciones, ya mi cuerpo está sintiendo cosas. ¿Y qué siente? Siente sofoco, sudoración. Yo no quiero señalar a nadie, pero seguramente en esta sala haya alguna perimenopáusica, alguna menopáusica, incluso alguna posmenopáusica, ¿no? Entonces se podrían sentir identificadas con alguna de estas cosas que decimos. Entonces, sofoco o sudoración es una de las cosas más comunes que suelen padecer las mujeres. Aumento del peso. Hay que indicar que no en todos los casos se produce todo, pero sí que comentamos cosas de las más frecuentes o más comunes, y ahí tenéis los porcentajes. Aumento de peso, acumulación de grasa, incluso hipertensión. A nivel de incontinencia urinaria, sequedad vaginal incluso. Más a una parte de salud mental,
disminución de la calidad de vida, del sueño, ansiedad, depresión. Por supuesto, depende de la mujer, no digo de las personas porque en este caso es de la mujer. Y pérdida de masa ósea que viene asociada a esa pérdida de estrógeno que comentaba antes, mayor riesgo de osteoporosis, que ya sabemos que las mujeres tenemos más probabilidad de osteoporosis que los hombres y que está ahí casi a la vuelta de la esquina saludándonos, pero a partir de la menopausia, pues eso es lo que hace que se acelere. Dicho lo cual, pues hay estudios que nos dicen, vale, pues es tan importante, se producen tantas cosas en la mujer que, oye, hay que investigarlo. Investiguemos sobre esto porque es que realmente está produciendo inconvenientes en la vida de las mujeres cuando llegan a esta edad, ¿no? Y todos queremos tener calidad de vida hasta el final, ¿no? Hay tantos problemas asociados de salud que conviene que se estudie. Y claro, lo primero es, ¿cuál es entonces el tratamiento? Pues tenemos por una parte tratamiento farmacológico y por otra no farmacológico. En cuanto al farmacológico, el más común es la terapia hormonal sustitutiva, de la cual no voy a hablar, no estoy aquí para eso, pero sí que me gustaría dar algunos datos de tratamiento farmacológico. Y es que España está segunda en el ranking de consumo de fármacos y tercera en el ranking en consumo de fármacos que tienen que ver con el cáncer, con psicóticos o con fármacos para la demencia. Y eso ya nos tiene que hacer pensar algunas cosas. Gastamos casi 241 euros de forma media por habitante. Para la salud pública le suponemos 241 euros. Entonces, yo me pregunto si se pueden esas cifras reducir y cómo podemos hacerlo. ¿Hay alguna manera en la que podamos contribuir a reducir esas cifras económicas? Pues, por supuesto, creo que sí, y nos iríamos al estilo de vida. Esos tratamientos no farmacológicos, como pueden ser la alimentación, el evitar consumo de tóxicos, la vitamina D por la exposición al sol o, por ejemplo, reducir el sedentarismo y aumentar la actividad física. Con lo cual, no, después de darle 18.000 vueltas a cómo enfocar la presentación o lo que os quería contar, pues al final la literatura es muy extensa en muchas poblaciones y se sabe a grandes rasgos que el sedentarismo se relaciona, si reducimos niveles de sedentarismo, se aumenta la calidad de vida relacionada con la salud, la calidad del sueño, entre otros en mujeres perimenopáusicas. Además, si aumentamos nuestros niveles de actividad física, también aumentamos la calidad de vida relacionada con la salud, síntomas vasomotores como los sofocos, que ya veíamos antes, que eran muy comunes en esta población, porcentaje de grasa y hay un largo etcétera. Como son solo 15 minutos, no puedo traer todos los estudios, entonces prefería traer un poco mensajes e ideas más generales. A nivel de condición física, también se ha investigado la condición física de las mujeres perimenopáusicas, de las mujeres en etapa de climaterio. Es muy amplia también la literatura que nos habla de beneficios o cosas que tiene, cómo se relaciona la condición física de estas mujeres con beneficios sobre la salud, a nivel de calidad de vida, a nivel de sofoco, a nivel de sueño, a nivel de salud mental en general, incluso parámetros cardiovasculares. Y claro, ya hemos visto actividad física y sedentarismo de una manera rápida y la condición física. La última pata, entre comillas, que nos quedaría es el ejercicio. Pues se han reportado múltiples tipos de ejercicio con diferentes duraciones, con diferentes... múltiples programas de ejercicio con diferentes tipos de ejercicio donde se trabajan diferentes cosas con diferentes duraciones y muy a grandes rasgos es no todos los programas de ejercicio han tenido beneficios en la salud de la mujer perimenopáusica a todos los niveles, es decir, no cubren todas esas carencias que veíamos antes en la diapositiva de los síntomas, pero sí que en algunas parcelas, pero no todos los programas de ejercicio. Uno de los más vistos, ya lo veremos después, pero parece que la literatura nos indica que tiene que haber una mezcla entre trabajar la parte aeróbica y trabajar la parte de fuerza, luego lo veremos un poco más adelante. Claro,
no tenemos exactamente un camino que nos diga ve por aquí y ya está. Entonces, sabemos que el estilo de vida influye, pero yo como persona que no conoce la literatura, ¿qué hago? O sea, influye, pero dame herramientas para poder aplicarlo. Y de ahí surge el Proyecto Flamenco. El Proyecto Flamenco es uno de los proyectos más maravillosos en los que he participado. Esto es una foto de muchas de las mujeres que participaron en el proyecto, en una carrera solidaria de la mujer. Las camisetas son de la carrera de la mujer, no del proyecto. Y esto es porque hay una mente pensante que para mí es un referente, un súper referente, que es Virginia Aparicio. Para mí es una máquina de generar muy buenas ideas a nivel muy buenos tópicos de investigación, y a ella pues se le ocurre que es buena idea hacer un programa de coste-efectividad donde se aplique un programa de ejercicio físico para mejorar indicadores tanto de salud mental como de salud física y ver si con un programa de ejercicio hacemos que realmente la sanidad se ahorre dinero. Es verdad que a nivel de coste-efectividad no se han visto grandes resultados y necesitaríamos como algo un poco más a largo plazo, pero todo parece indicar que al sistema público de salud le podría ser rentable tener a alguien que dé un programa de ejercicio para mujeres perimenopáusicas antes que tener que atender en consulta a todas esas mujeres con sus inconvenientes. El proyecto Flamenco, a nivel de salud física y mental, obtuvo beneficios, pero a nivel social no os podéis ni imaginar. Cuando el proyecto acaba, esas mujeres se buscan un entrenador aparte y continúan de forma independiente, no se apuntan a un gimnasio, pero contratan un entrenador para continuar. Y es que, lejos de ser solamente un programa de entrenamiento, se convierte en un espacio donde compartir y disfrutar. Al final no es solo la parte física, sino la importancia para la calidad de vida de esa parte social y de esa parte mental. Además, con el proyecto Flamenco participamos con un flash mob en la Noche de los Investigadores en Granada, ya hace muchos años, y no sé si la compañera me puede poner el vídeo 2. ¿Vídeo 2? Es que estaba con el móvil. Vale. Nuestros códigos pactados. Bueno, pues lo que veis en esta imagen, donde veis camisetas como en esta imagen, camisetas rosas, azules y verdes favoritas, me estáis boicoteando. Bueno, pues eran nuestras mujeres repartidas por una parte de Granada, ¿no? del Paseo del Salón, y de repente sonó la música y ya nos volvimos locas y nos pusimos allí a bailar. Para ellas no es indescriptible cómo fue esa experiencia. De repente eran las protagonistas de la Noche de los Investigadores, en este caso del Día de los Investigadores. O sea, creo que esto dice mucho más. Y es que al final nosotros creemos absolutamente en la transferencia. La investigación que se queda en PubMed, en una página web o en un cajón, sirve para nosotros, para nuestro progreso académico, pero esto es lo que realmente hace que la sociedad se dé cuenta de que es necesario mejorar nuestros niveles de condición física, reportar más actividad física y que nos va a permitir estar mucho más saludables. ¿Hay una receta? No vengo a daros ninguna receta. Están los manuales de recomendaciones de actividad física para las personas adultas. Como os decía antes, parece que esa combinación entre lo que se dice para personas adultas sanas, de hacer una parte aeróbica, también hacer ejercicio de fuerza, importante trabajar el suelo pélvico por todas esas pérdidas, esas fugas que se tienen, ¿vale? Escribimos un libro donde hay como una especie de consideraciones, está el programa que nosotras mismas aplicamos, no es perfecto y seguro que es muy mejorable, pero es una base de la que partir. Misma planificación para todas, entonces creo que está más que claro que no
Son consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta en esta etapa, pero nunca las mismas para todas. Hay que hacer una evaluación previa e individualizada. En resumen, ejercicio como medicina durante la etapa perimenopáusica, no para todo, pero sí para todas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Milcana. Ana nos va a presentar un proyecto sobre actividad física en mujeres mayores. Sí, bueno, mientras van poniendo la presentación, en primer lugar agradecer a la organización por hacer posible este congreso, que tanto ayer como hoy nos está dejando ponencias muy bonitas. Y bueno, mi nombre es Ana Cordellat, como han dicho, formo parte de la Universidad de Valencia en esta casa y una de las principales líneas de investigación que llevamos en el grupo WIRFIDE de aquí de la universidad es la actividad física y el ejercicio físico en mujeres mayores. Como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud siempre propone unas guías, unas recomendaciones sobre actividad física. La más reciente es la publicada en el 2020. ¿Y qué nos propone aquí? Que las mujeres y todas las personas que tengan más de 65 años deberían acumular por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, junto con 2 o 3 días de trabajo de fuerza y tareas de equilibrio. Por otro lado, una novedad que hay en estas recomendaciones es que el comportamiento sedentario se debe reducir al máximo y lo limitan aquí a tan solo 8 horas a lo largo de todo el día, pero no podemos estar más de 3 horas sentados. Si tenemos en cuenta el patrón de movimiento que tienen las personas mayores, normalmente vemos que toda la actividad se acumula en las mañanas y luego por la tarde ya, una vez comen, se quedan en casa. ¿Qué pasa? Que eso, a nivel de ese sedentarismo, provoca muchos problemas en el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que, ¿cómo podemos cortar esas horas de sedentarismo? Pues bien, se pretende que durante el máximo tiempo posible se esté haciendo actividades ligeras, como puede ser ir a pasear, aumentar el contacto con los amigos, participar en diferentes actividades sociales. No hace falta que todas sean de ejercicio, pero sí que se rompa ese sedentarismo. Por el momento, la última publicación en referencia a la adherencia a las recomendaciones por ahora en la población americana, tenemos que en la franja etaria de 65 a 74 años tan solo se adhieren un 17,8% de estas personas. Y si subimos a la siguiente franja, todavía ese porcentaje disminuye. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los factores que limitan esta adherencia? Por lo menos en esta población y en este estudio. Pues se ha visto que ser mayor de 65 años es un factor, ser mujer, esto es importante, es otro factor, luego tener un bajo nivel de salud percibido y bajo nivel educativo y, por supuesto, ser fumadores. ¿Qué pasa en España? ¿Tenemos la misma tendencia o no? Pues bien, teniendo en cuenta un reciente estudio que han publicado unos investigadores de aquí de España, resulta que ellos, en vez de coger a toda la población, se centraron tan solo en adultos mayores activos. Y de una muestra de 397 que tenían 257 mujeres con un rango de edad entre 61 y 93 años, pasaron 2 cuestionarios. Uno, el AIPA, que se trata del cuestionario para valorar el nivel de actividad física, y por otro lado, uno de calidad de vida, que se trata del Cubrecavi. Tras analizar los resultados, debemos tener en cuenta que no perdemos de vista que son adultos mayores activos. Los principales factores que predicen un bajo nivel de actividad física entre adultos mayores activos es ser mujer y tener un bajo nivel educativo. Es decir, por ahora estamos en las mismas condiciones y coincidimos con la población estadounidense. Tener una puntuación baja en actividad y ocio y también un bajo nivel en habilidad motriz. Y debemos tener en cuenta que todos estos factores están relacionados en una disminución en la calidad de vida, por lo que tenemos que tener en cuenta esos factores.
¿Qué pasa? Nuestra experiencia desde el 2012 se han publicado diferentes estudios gracias a las tesis dirigidas desde el grupo y entonces lo que vemos es que los hombres, tenemos un total de 79 hombres que participaron a lo largo de las diferentes tesis. En cambio, tuvimos 223 mujeres y siempre estamos en la misma franja etaria. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo es que nosotros tenemos tantas mujeres y luego dicen los estudios que no hay, que las mujeres no participan? Pues bien, tenemos que tener en cuenta diferentes factores. Por un lado, tenemos que tener, lo primero es que tan solo se ha valorado el nivel de actividad física a través del IPAC, donde aquí tenemos actividad física ligera, moderada e intensa. Que las mujeres contesten a este cuestionario de forma muy objetiva es muy difícil, porque los cuestionarios siempre tienen esa casuística y entonces muchas veces se puede sobreestimar, pero otras veces también se puede subestimar la cantidad de actividad física. Y tenemos que tener en cuenta que, aunque muchas mujeres siempre vayan andando a todos los sitios, ellas no consideran que eso es andar, sino eso es hacer todas las gestiones de casa. Y, por otro lado, en este estudio ya eran físicamente activas, es decir, ya participaban en actividad física dirigida, como yoga, baile, las que tenéis ahí. En cambio, en las tesis dirigidas, lo principal y que buscábamos era que eran programas de ejercicio físico supervisados, es decir, personas que antes no practicaban ejercicio, porque lo que nosotros queríamos es ver o comprobar la eficacia que tenía nuestro programa de ejercicio físico. Y por otro lado, el nivel de estudios era relativamente bajo. En estos momentos, tras la pandemia, hemos iniciado 3 programas diferentes y uno de ellos es GESMED Actiu. Este programa se basa en que a través de la derivación médica por personal sociosanitario nos derivan personas que tienen algún criterio de inclusión obligatorio, que sea alguna patología o algún factor psicosocial como depresión, soledad no deseada, y entonces esas personas que si las dejamos en casa ya es probable que empiecen a bajar mucho su condición física y todo lo que sabemos que eso conlleva, y entonces son las que se inician en este programa. No traigo los resultados, solamente quiero que valoremos los datos sociodemográficos. Es decir, este programa, por ahora, llevamos una muestra evaluados al inicio 90, que terminen el programa 46, es muy duro, y la franja etaria es entre 63 y 84 años. Pero si os fijáis en los gráficos, mantenemos las mujeres que tienen un mayor porcentaje, pero el nivel de estudios, es decir, las personas que no tienen estudios, tal y como estábamos viendo antes, son las que menos terminan los programas. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta un aspecto. Si cambiamos de programa, el segundo de los 3 que llevamos, el segundo, GESMED Compañía, se trata de aquellas personas que no salen de casa. Es decir, aquí es un grueso muy importante del trabajo que tenemos que hacer, pero si nos fijamos, la edad ya aumenta, es decir, hemos pasado por el límite superior a los 90 años, volvemos a tener más mujeres que hombres, pero lo que debemos tener en cuenta es aquí el bajo nivel educativo. Es decir, seguimos reforzando esa teoría de que el nivel de estudios es muy importante para conocer o mantenernos en la práctica de actividad física. Y por último, el último programa de ejercicio que llevamos es GESMED Marcha. En este programa lo que se basa son que sean adultos mayores activos. Si os fijáis ahora, el rango de edad ha disminuido de nuevo. Ya tienen entre 60 y 77 años. Es decir, gente que es posible que ya haya participado previamente en actividad física o ejercicio físico. Pero fijaros, aquí el cambio en el nivel de estudios, es decir, la gente que finaliza, más del 50% tienen estudios superiores. Entonces ahí ya tenemos 2 factores. Como profesionales de la actividad física y el deporte, debemos tener en cuenta que necesitamos que las mujeres se adhieran a la práctica de actividad física, pero para adherirse debemos tener en cuenta, por un lado, las barreras.
Y esas barreras van a ser diferentes para las personas que no practican actividad física o que tienen un bajo nivel de actividad física, que son las siguientes: razones médicas, es decir, aluden a que tienen alguna enfermedad, que no se sienten bien, que necesito descansar porque si no me siento peor, yo ya soy suficientemente activa, no necesito hacer más. Pues esas son las barreras que encuentran este tipo de personas. Pero si nos vamos al otro lado, es decir, mujeres que ya participan en programas de actividad física, y concretamente estas mujeres ya llevaban un año adheridas a un programa, pero al final se lo acaban dejando. ¿Por qué? Tenemos que diferenciar entre factores motivacionales, psicosociales, proximidad de instalaciones y condiciones de la actividad física y del ejercicio. En cuanto a los factores motivacionales, fijaros, representan un 43,3% del abandono. Es decir, ahí tenemos un gran caballo de batalla. Y entonces, lo primero que aluden es la falta de tiempo. Muchas veces estas mujeres, además de venir a hacer clase con nosotros, tienen que ir a otro sitio, tienen que acudir a los familiares y entonces el problema que tienen es que no se saben gestionar o es que de verdad tienen mucha actividad y entonces se lo tienen que dejar. Por otro lado, pues les puede dar pereza, falta de persistencia, pero los factores psicosociales, que aunque representan solo un 12,3%, con el primero y el segundo ya tenemos más de un 50% que la gente ya no va a querer seguir. Y entonces ahí tenemos recursos económicos bajos, bueno, los podéis ver. Pero sobre todo el que tenemos que tener en cuenta es el duelo y el abandono, que eso es lo que lleva a un aislamiento social y ahí es donde tenemos que cortar, porque eso lo que nos va a predecir es una baja calidad de vida y entonces ya las mujeres se quedarán en casa. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se adhieren? Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues bien, los datos extraídos de esta revisión sistemática, fundamentalmente las mujeres se adhieren porque quieren mantener una buena salud, mejorar la función física, sentirse bien, mantenerse en contacto con las amigas y la socialización. Es decir, dos aspectos que antes la compañera Milcana lo ha nombrado. Por tanto, las conclusiones que debemos sacar de este análisis es que nos encontramos ante un relevo generacional. Las mujeres que en el programa de GESMED Marcha tienen entre 60 y 75 años, ya han practicado actividad física previamente y, por tanto, adherirse tal vez sea más fácil. El nivel educativo se ha incrementado gracias a este relevo generacional y entonces, si yo sé que el ejercicio físico es bueno para mí, será más fácil mantenerme en ese ejercicio físico, porque yo entiendo la potencialidad del ejercicio físico. Y no debemos olvidar las últimas dos palabras, socialización y ejercicio físico supervisado, que me viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque cuando terminan en el programa, Milcana ha dicho, juntas se buscan a un entrenador y continúan en la práctica física. Y esas son las dos palabras clave que no podemos olvidar. O sea, las mujeres hacen ejercicio, pero de forma conjunta y siempre dirigido, es decir, supervisado. Así que mejor que mejor. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a las mujeres que participan, a todo el equipo que siempre, todos los años, somos capaces de hacer posible nuestro Festival de Mayores y, por supuesto, a todas las entidades colaboradoras que hacen posible de verdad que estemos llevando a cabo estos programas. Muchas gracias. La siguiente ponencia es Nuria, que nos va a hablar de hormonas. Vale, sí, básicamente. Vale, pues buenos días a todas y todos. Quería empezar dando las gracias a la organización del Congreso por esta idea tan bonita que ha tenido y por contar conmigo para participar en esta mesa. Y, hola, tarda un poco, ¿no? Bueno, la primera diapositiva, gracias, es para enseñaros algunos proyectos en los que venimos utilizando la metodología para monitorizar las hormonas que voy a explicar a continuación. El proyecto IronFem, podéis consultar, todos los resultados están ya publicados, ¿vale? Los proyectos Advice y EMMA están arrancando ahora en la Universidad de Almería, pero todos ellos diseñados siempre para la mujer y algún aspecto del entrenamiento, del ejercicio, en este caso Advice y EMMA en esclerosis múltiple.
Simplemente, a modo de recordatorio, que entendamos que todo lo que tiene que ver con hormonas sexuales femeninas está gobernado por el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Entonces, va a haber un conjunto de hormonas secretadas por estas diferentes estructuras que van a tener que estar presentes cuando queramos entender el ciclo y los anticonceptivos, y que todo esto va a tener repercusión desde el punto de vista uterino. Como Milcana ha explicado súper bien la parte de menopausia, perimenopausia, pues es fenomenal porque así yo no me tengo que detener, porque es verdad que el concepto de premenopausia a veces se utiliza mal para hablar cerca de la menopausia, cuando no, realmente esa premenopausia sería como esa etapa fértil o etapa reproductiva, ¿no? Aunque sea también una parte de la perimenopausia, bueno, que no son estancos los compartimentos. Pero bueno, esto es una gráfica tradicional del ciclo menstrual. En esta gráfica están representadas las hormonas protagonistas, pero no son las únicas que influyen. Y bueno, también en una etapa reproductiva o fértil podemos ver una gráfica como esta, que sería de un ciclo anticonceptivo, en este caso de píldoras monofásicas, que son aquellas que aportan una dosis diaria de hormonas sintéticas durante 21 días menos la semana de descanso, ¿no? Cuando se retiran estas hormonas sintéticas hay un sangrado por deprivación, que es lo que imitaría el sangrado menstrual, pero no tiene nada que ver. Esto lo quiero resaltar porque si veis las dos gráficas no se parecen en nada a los entornos hormonales de las mujeres con reglas regulares a las mujeres que utilizan anticoncepción hormonal, ¿vale? Entonces, bueno, esto me lo salto, esto también, que son los trastornos que se producen en perimenopausia, me lo salto también, y que todo esto, como ha dicho Milcana, se produce por el agotamiento de la reserva ovárica, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual dura de media 28 días, pero todo lo que sea entre 21 y 35 días va a considerarse regular. Entonces, mi primera recomendación desde el punto de vista de la salud es detectar que todos aquellos ciclos que están durando menos de 21 días, más de 35 días, de forma sistemática, claro, si un ciclo dura más o menos no estamos hablando de una alteración, pero si esto ocurre de forma sistemática hay una alteración, o si ya desaparece el ciclo 2 o 3 meses, ni hablamos. O sea, ninguna de estas situaciones se debe normalizar y se debe acudir a ginecólogo o ginecóloga para ver qué puede estar pasando. Además, en cuanto a alteraciones, tampoco debemos normalizar ni un síndrome premenstrual exagerado e incapacitante, ni tampoco una dismenorrea o dolor menstrual que sea incapacitante y que requiera de analgesia. Si puntualmente me tengo que tomar una pastilla, ok, pero si todos los meses me tengo que inflar a ibuprofeno, algo está pasando. No tiene por qué ser una patología, o sí, como una endometriosis, pero puede ser simplemente que una disbiosis digestiva esté acarreando un problema de dismenorrea exagerado, ¿no? Entonces, todas estas condiciones se deben consultar, igual que un exceso de sangrado, por encima de 80 mililitros se considera, o excesivo en coágulos, también se debe consultar con un ginecólogo o ginecóloga. Entonces, bueno, viendo un poco cómo son los diferentes perfiles hormonales, hay una serie de publicaciones que desde 2017, 18, 19 fueron indicando cómo había que medir estas hormonas, ¿no? Y de hecho, esta publicación de 2021, que es una joya, que son las consideraciones metodológicas para investigar en mujeres teniendo en cuenta los perfiles hormonales, pues establece cómo no se deben de mezclar unos perfiles hormonales con otros, cómo debemos medir las hormonas, cuáles son... ¿Esto tiene luz? Sí. ¿Cuáles son las fases que serían fase folicular temprana, donde todas las concentraciones hormonales están bajas, folicular tardía, estrógenos altos, pico de estrógeno que precede a pico de LH, que precederá a la ovulación, o sea, hay que entender un poco por qué sucede todo esto, y fase lútea media, donde ambas hormonas ováricas están elevadas. Y estos son los momentos más representativos para medir, porque lo ideal sería medir día tras día, pero como no siempre se puede, pues al menos estos. Entonces, ¿cómo vamos a medir las hormonas? Lo primero es registrar la duración de los ciclos, que esto es fácil porque hay un sinfín de aplicaciones, ¿no? ¿Qué hace la aplicación? Duración de inicio de ciclo día 1, que es el primer día de regla, al siguiente, duración del ciclo, y cuanto más información tengo, pues más precisión. ¿Qué pasa? Que las aplicaciones nos estiman una ovulación, pero yo no me puedo fiar de esa estimación. Si os fijáis en esta imagen, a la izquierda la curva negra sería el pico de LH estimado de una muestra y las de colores el pico de LH real. O sea, como cuando compro en AliExpress lo que pido y lo que me llega, pues esto es igual. Si la aplicación me dice que mi ovulación estimada está al día, lo puedo tener en cuenta, pero ¿cómo puedo ir un poquito más al grano? Pues
Analizando 600.000 ciclos menstruales, se dieron cuenta que la fase lútea es la más estable, que dura en torno a 13 días. Entonces, si yo tengo la duración de mis ciclos, le resto 13 y ya tengo mi ovulación estimada, un poquito más precisa que con la aplicación. ¿Qué pasa? Que la ovulación no la podemos medir tan fácilmente como el pico de LH, que sí que hay tiras de orina que se pueden usar, que son asequibles económicamente y muy, muy fáciles de usar, y que si en nuestro día estimado de ovulación es el 14, pues el día 13 sería nuestro día de pico de LH estimado. Ese día y 3 o 4 días antes empiezo a hacerme las tiritas, detecto el pico de LH y ya sé que voy a ovular casi con total seguridad. Solo lo podríamos saber seguro si midiéramos hormonas en sangre, especialmente progesterona en fase lútea. Pero como esto no es asequible para todo el mundo, hay también el método sintotérmico de toda la vida, temperatura, moco cervical, y esto es cuanto menos imprescindible para que las mujeres conozcan su ciclo. Es una forma de que nos empoderemos y conozcamos qué está pasando y detectemos posibles alteraciones. Entonces, una vez que ya sabemos cómo se tienen que monitorizar esas hormonas, ¿esto influye realmente en el entrenamiento, rendimiento o debo entrenar de acuerdo al ciclo menstrual? Desde el punto de vista de cómo las mujeres deportistas perciben un empeoramiento de su rendimiento en los momentos antes de la regla y en los momentos durante la regla. Perciben, ojo. Pero hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de mujeres que no percibe esto. O sea que aquí la primera pista es individualizar. Lo mismo para todas no puede ser. No puedo, de las mismas pautas de entrenamiento para todas, no puede ser. Porque hay mujeres que no tienen sintomatología. ¿Por qué tienen que descansar cuando tienen la regla? Es que no. Individualizo. Bueno, esto es una revisión de hace muy poquito, no me voy a parar mucho en la literatura porque, como Milkan ha dicho, ahí está, pero bueno, constantemente aparecen revisiones sistemáticas con metaanálisis en revistas de referencia que nos van diciendo que no hay diferencias concluyentes ni entre fases del ciclo menstrual, ni entre fases del ciclo anticonceptivo, ni en respuestas crónicas, ni en respuestas agudas, y que, de hecho, los estudios que ha habido, claro, la metodología ha sido mala, se ha hecho lo que se ha podido y ahí están y tienen su valor, pero la metodología no era adecuada, los resultados son contradictorios. Estos son de 2020 y 2019, pero es que este es de este año. Y todavía concluye que con la evidencia hasta el día de hoy no se pueden establecer recomendaciones de entrenamiento en base al ciclo menstrual. O sea, a mí me encantaría venir con la receta, porque sé que es muy suculento. No se puede. Es que no se puede hacer. Entonces, sí que luego hay cosillas, ¿no? Hay otros artículos de después, ¿no? La fase periovulatoria puede ser interesante para esfuerzos predominantemente neurales, ¿no? Hablando de entrenamiento de fuerza, o fases folicular media y lútea media para esfuerzos predominantemente musculares. La fatiga puede ser mayor en la fase lútea, otros que obtienen otros resultados también. Bueno, entre fases algunas diferencias, pero en cualquier caso todos concluyen que los efectos son pequeños y que no hay muchas diferencias que se puedan llevar a la práctica. Igual ocurren en la oxidación de sustratos. Algunas investigaciones indican que según estén las concentraciones de estrógenos más o menos altas, se oxidan más o menos carbohidratos, grasas, pero por ejemplo estas dos que son de hace nada, octubre y hace nada, indican que no hay diferencias entre fases en oxidación de sustratos. Entonces, bueno, este lo he querido incluir porque este es un perfil muy interesante, está tanto en Twitter como en Instagram, es de una chica que está en un grupo de investigación de Irlanda y divulga un montón sobre las evidencias científicas más recientes en cuanto a entrenamiento y ciclo menstrual, por eso lo pongo porque creo que es muy, muy interesante. Entonces ahí va, pues bueno, yo a veces me siento un poco pues así, del lado oscuro, ¿no? Porque es como, no se puede entrenar en función del ciclo. Esto significa que si yo lo hago a pequeña escala, conmigo misma, con mi grupo de deportistas, claro que puedo hacerlo, claro que debo hacerlo y claro que puedo obtener resultados, pero de ahí a que podamos hacer unas guías de entrenamiento en función del ciclo menstrual, lo siento, pero no se puede. Ni siquiera como las guías de entrenamiento que hay para otras poblaciones, es que no se pueden hacer para mujeres premenopáusicas. Entonces, de momento, pues a seguir haciendo estudios con metodologías adecuadas y a ir obteniendo resultados y que en un futuro se pueda decir algo un poquito más concluyente. Sí que podemos educar.
en conocer el ciclo, en detectar alteraciones, en que haya facilidad para hablar de ciclo, naturalidad, quiero decirte, es regla, es que lo tenemos todos los meses, o sea, más natural que eso que hay. Entonces, os quería enseñar esto es tan reciente como que lo publicamos ayer. Este es un material hay un grupo de investigación que se llama She Research en Irlanda, de la Universidad de Shannon. Y bueno, pues tienen un material precioso que junto con 2 compañeras lo hemos traducido al español para intentar que llegue a más personas. Y tienen infografías, tienen pósters, tienen folletos. O sea, esto a nivel educativo es una joya. Y además súper bonito el material, o sea, y lo hemos traducido y ahora os dejaré la página para que podáis consultarlo porque de verdad que merece la pena, incluso en el ámbito educativo lo veo súper interesante porque las niñas tienen que saber poder hablar con naturalidad del ciclo de sus problemas, los niños tienen que ser algo natural, no puede ser un tabú a las alturas que estamos, ¿no? Y no puede ser que mujeres adultas no sepan lo que está pasando en su interior, o sea, es como, no puede estar pasando, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Y esa es la página. Y por último, quería añadir que en la medida de lo posible se haga una monitorización diaria. Es cierto que hay cosas que no se pueden medir diariamente. No vamos a estar haciendo tiras de ovulación todos los días porque no tiene sentido. O no vamos a medir sangre o no se va a poder. Pero sí podemos hacer un registro de síntomas o de percepciones diariamente y ir sacando conclusiones pues con el tiempo, poco a poco, y sobre todo, muy importante, aplicar cualquier recomendación de entrenamiento de la población en general a la mujer, en este caso a mujeres premenopáusicas, teniendo en cuenta simplemente percepciones. Si resulta que yo estoy entrenando a 3 mujeres y de ellas 2, cuando les viene la regla, están hechas polvo, no tienen ganas, pues lo que voy a hacer es darles otras actividades, motivarlas, que hagan otras tareas de otro tipo, menos a lo mejor de intensidad y más de técnica, no lo sé, estoy poniendo ejemplos. Motivar, si una necesita descansar, pues que descanse. ¿Que una necesita un descanso activo? Pues descanso activo, en función de sus percepciones. Si las mujeres no tienen ninguna percepción de encontrarse peor, pues adelante, a seguir, ¿no? Creo que es un poco de sentido común. Creo que también es importante diferenciar salud y rendimiento, porque es verdad que en el alto rendimiento todo esto está mucho más medido. A veces se podrá adaptar, a veces no, en función del equipo. Seguramente, mucho más complejo. Pero bueno, yo espero que por lo menos las ideas importantes os hayan llegado, el mensaje os haya llegado. Y ya está, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Nuria. Ana Carbonell nos va a hablar sobre mujeres con fibromialgia. Buenas tardes a todos. Bueno, yo, al igual que mis compañeras, por supuesto, agradecer a la organización estas magníficas jornadas. Y lo que me gustaría, en primer lugar, comentar es que yo estoy aquí representando una línea en la que llevamos trabajando durante más de 15 años, pero somos realmente un grupo de personas muy grande. De hecho, Milcana participa, yo decía participa no, pero participa en esta línea, María José Girela, incluso hay más gente aquí en la sala que ha participado en esta línea de investigación, pues que ha sido liderada por la Universidad de Granada y en este caso por Manuel Delgado Fernández. Os voy a contar. Se supone que tengo que hablar de los efectos del ejercicio, pero me he tomado la licencia porque creo que es fundamental de explicar previamente por qué es importante que esta población realice ejercicio y no solo irme directamente a qué mejoran, ¿no? Sino que entendáis, por si en el futuro algunos de los asistentes en la sala pues tienen la opción de trabajar con este tipo de población, poder convencer a esta población de la importancia que tiene que sean activas, ¿no? Entonces, en primer lugar, a modo muy breve, por si alguien no está familiarizado con esta patología, comentar qué es la fibromialgia. La fibromialgia inicialmente pues se ha caracterizado como una enfermedad donde el síntoma principal es el dolor, un dolor generalizado, pero es cierto que su concepción ha ido evolucionando porque, aunque es el síntoma principal, pero se ha observado cómo hay numerosos síntomas que acompañan a este síntoma principal, fundamentalmente la fatiga y las alteraciones del sueño, pero muchísimos más. Esto ha llevado a determinar que realmente se trata de un síndrome multidimensional, donde, aunque hay
una característica fundamental que es el dolor, pero realmente tienen muchísimas comorbilidades asociadas que hacen que sea una población con la que resulte relativamente difícil trabajar, en el sentido de que es una población muy heterogénea, porque cada una vive la enfermedad pues, de una forma diferente y manifiestan síntomas diferentes. Y digo una porque es una enfermedad predominante de mujeres, es decir, muy predominante en comparación con los hombres. En España aproximadamente hay un 2,3% de población y 2,8% son mujeres y un 0,2% es hombre, es decir, que es mayoritariamente una enfermedad que se manifiesta en las mujeres y que su manifestación se suele dar entre los 40 y 50 años de edad. Si vamos a trabajar con una población de fibromialgia, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues la realidad, cuando nosotros empezamos a trabajar con este tipo de población, es que observamos que era una población que, pese a que tenía una media de 45 años de edad, su nivel de condición física, cuando lo comparábamos con una población sin fibromialgia, era muy inferior en todas las cualidades físicas. Y estos datos que os muestro aquí, pues bueno, son resultados de un estudio, en este caso, de un estudio representativo de población andaluza. Hemos evaluado en todas las provincias de Andalucía una muestra representativa y hemos observado, pues, como podéis ver, no sé si no me funciona el puntero, que apunte para allá. Como podemos observar, bueno, pues fijaros cómo los niveles del percentil 50 en la población con fibromialgia siempre es bastante menor que la población sana de su misma edad. Eso lo hemos observado en flexibilidad, lo hemos observado en fuerza de tren inferior, lo hemos observado en capacidad aeróbica y en todas las cualidades. Y de hecho, cuando comparábamos sus resultados, nos dimos cuenta de que realmente tenían una pérdida de capacidad funcional de aproximadamente 30 años, es decir, se encontraban a nivel de condición física prácticamente como si fueran personas mayores. ¿Qué pudimos observar también? Que además la prevalencia de sobrepeso y obesidad en esta población es muy alta, del 70%. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque además observamos que la obesidad va asociada a mayores niveles de ansiedad, de depresión, peor calidad de vida, peor capacidad funcional en casi todas las variables, es decir, que tenía repercusiones muy negativas en esta población. ¿Y por qué es importante este nivel de condición física en esta población en concreto? Somos conscientes, ¿no?, de la importancia ya que tiene la condición física en esta salud, pero hasta entonces no se había analizado tanto en esta población qué influencia tenía esa salud sobre los principales síntomas de la enfermedad. ¿Y qué observamos? Pues bueno, que la condición física era fundamental o estaba muy asociada al dolor, es decir, observamos como aquellas personas que conforme tenían mayor nivel de condición física, menos dolor sentían. Y además a través de un índice que agrupaba diferentes medidas de dolor, objetivas, subjetivas, es decir, que la evidencia era muy clara. Y podemos observar que las que tenían un menor nivel de condición física, pues sentían más dolor. Eso es un dato fundamental. Pero además observamos también que tenían menor sintomatología, es decir, conforme mejor era su condición física, menos síntomas tenían y más calidad de vida. Es decir, que esa evidencia era muy clara. Y decíamos, bueno, esto tiene que venir explicado por algún motivo. Vamos a ver cómo es su estilo de vida. Y entonces, bueno, pues registramos a través de acelerometría, pues a casi 400 mujeres con fibromialgia, cómo era su estilo de vida comparado con personas de su misma edad. Y observamos que permanecen más tiempo en comportamiento sedentario, que tienen menos actividad física, tanto ligera
como moderada como vigorosa, es decir, menos actividad física en cualquier tipo de intensidad y que además realizan un menor número de pasos. Esto ya nos explicaba, bueno, pues muchas de las observaciones que habíamos tenido previamente, pero además también quisimos decir, bueno, y es importante este estilo de vida, vamos a ver no solo la influencia de la condición física, sino qué influencia puede tener también esta actividad física. Y observamos que, por ejemplo, conforme menos comportamiento sedentario tenían, menor dolor, menor fatiga y mejor sintomatología. Y, como os podréis imaginar, vimos que la actividad física pues, también tenía una influencia fundamental, es decir, todos los niveles de actividad física estaban asociados con el dolor, con la fatiga y con el impacto de la enfermedad. Y un aspecto muy importante es que observamos que la actividad física ligera tenía una asociación más potente incluso que el resto de intensidades, es decir, que a nivel de transmitir un mensaje es muy importante transmitir que es importante hacer algo, o sea, tener menos comportamiento sedentario y cambiarlo, aunque sea por actividad física ligera, porque eso ya de por sí nos va a producir una mejora en la fatiga, en el dolor y en los diferentes síntomas de la enfermedad. Y, bueno, ¿cuál es la razón, ¿no?, para que estas mujeres que tienen fibromialgia tengan un estilo de vida tan sedentario y realicen tan poca actividad física? Bueno, pues la realidad es por miedo. Es decir, tienen miedo a moverse porque piensan que ese movimiento les puede provocar dolor, les puede provocar más fatiga y entonces tienden a moverse menos. Los que estamos en este ámbito nos podemos imaginar que cualquier persona, tenga o no fibromialgia, si se mueve menos, cada vez su organismo se va a ir deteriorando más y cuando luego te mueves la primera vez te va a costar más. Si llevamos mucho tiempo, incluso seguro que muchas de vosotras y vosotros lo habéis experimentado, si lleváis un tiempo sin realizar ninguna práctica física, la primera vez que habéis hecho algún tipo de actividad, al día siguiente lo habéis notado. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no le damos importancia a eso porque sabemos que bueno, es algo pasajero que se va a pasar. En su caso, como ellas sienten ese dolor de forma constante, consideran que es algo que le está agravando su sintomatología y es algo que no se va a pasar con el tiempo. Y es fundamental romper ese círculo vicioso y explicarle que esa sensación que tienen es pasajera, que le ocurre al resto de personas también y que no es que vaya a agravar su enfermedad durante todo el tiempo, sino que durante esa fase de adaptación pues, van a tener algunos cambios, pero que luego los beneficios van a ser muy importantes, ¿no? Eso nos llevó a decir, tenemos que empezar a implementar programas de ejercicio físico con esta población. Y hemos implementado muchos programas a lo largo de todo este tiempo. Os voy a mostrar un pequeño resumen, ¿no? Hemos aplicado desde programas multidisciplinares en el sentido de que hemos aplicado tanto piscina como seco combinado con terapia psicológica, es decir, multidisciplinar en el sentido de integrado con el aspecto psicológico, dado que es una población que obviamente tiene muchos síntomas asociados a una baja salud mental, porque obviamente si tuviéramos esos síntomas durante todos los días de forma continuada, pues bueno, es normal que las personas no siempre sepan afrontar esas situaciones porque son difíciles y observamos, bueno, pues que estos 3 meses de intervención mejoraron el umbral de dolor, es decir, mejoraron su capacidad funcional con todo lo que eso conlleva de cara a poder llevar las actividades de la vida diaria y mejoró su sintomatología y calidad de vida. También probamos, en este caso, quisimos analizar qué efecto tenía una sesión de ejercicio de forma inmediata. Es decir, hasta ahora siempre se habían analizado el efecto de diferentes programas de ejercicio, pero nos encontramos que muchas veces las mujeres tenían una adherencia baja en determinados casos porque es una enfermedad que cursa con brotes, es decir, los síntomas no son estables, sino que hay semanas en las que están muy mal y otras semanas en las que de pronto están muy bien. Y esas semanas en las que tenían los brotes, bueno, pues la adherencia disminuía de forma considerable.
porque bueno, se incrementaba ese miedo precisamente a me encuentro tan mal que no me veo capaz de realizar esa sesión. Y decidimos analizar cómo afectaba una sesión de entrenamiento al dolor. Y para eso analizamos el dolor antes y después de esa sesión. Y observamos que en todas las sesiones prácticamente se producía una mejora de ese dolor y que además era mayor incluso esa mejora conforme mayor era el dolor que traían. Para nosotros esto supuso un cambio en el mensaje porque es algo que hemos promocionado mucho cuando hemos tenido que dar conferencias, ¿no?, a asociaciones de mujeres con fibromialgia, diciéndole precisamente el día que sintáis más dolor es todavía más importante que vengáis a la sesión porque le hemos demostrado que funciona. Y eso hasta ahora no se había hecho y, bueno, para nosotros, yo puedo decir con orgullo que, bueno, es algo que creo que supuso un paso bastante importante, ¿no? También hemos probado otro tipo de programas, como programas de biodanza, que en este caso era un día a la semana durante 3 meses y también vimos que tenía efecto en reducir ese dolor y ese impacto de la enfermedad. También hemos probado el efecto del Tai Chi, que en este caso hicimos un programa de 7 meses y vimos cómo mejoraba, me voy a centrar en la variable principal de dolor, mejoraba el dolor y además esa mejora se mantenía durante 3 meses más que analizamos el desentrenamiento. Pero aquí hicimos lo mismo que hicimos con el caso del agua. También analizamos cómo era el efecto inmediato de una sesión y también observamos cómo se producía una mejora. En azul podéis observar cómo llegan de dolor a la sesión y en verde cómo se van. En una escala del 1 al 10 se observa cómo se van con menos dolor del que vinieron. Y además podemos observar que a nivel crónico, incluso ya a partir del 4.º mes, observamos cómo empiezan ya en sí a venir de forma permanente con menos dolor y aún así se sigue manteniendo el efecto del entrenamiento. Es por ello que, bueno, viendo esto es fundamental que motivemos a todas las personas que conozcamos con fibromialgia, a todas las mujeres, a que sean menos sedentarias, a que incrementen el estilo de vida dentro de su rutina diaria, que sean más activas, que incluyan la actividad física ligera y si pudieran adherirse a un programa de ejercicio, pues aún mejor, ¿no? Porque ya hemos podido comprobar en este caso los beneficios que tienen, ¿no? Y bueno, pues espero que en este caso haya sido de interés y muchas gracias por su atención. Gracias, Ana. Bien, tenemos tiempo para algunas cuestiones. Bueno, muchas gracias por esta mesa redonda, ha sido realmente interesante, creo que es un tema súper necesario. La reflexión la quería hacer un poco una reflexión conjunta con Nuria, porque ya a nivel práctico me dedico a ir a clubes y a federaciones a hablar sobre ciclo hormonal vital de la mujer deportista, sus niveles de salud, niveles energéticos, etcétera. Y sí que es verdad que no encontramos suficiente evidencia científica como para modular carga, volumen, intensidad y entrenamiento y hacerlo en función, como lo que has dicho, ¿no? Lo que habéis dicho, una receta general para todas. Pero sí que es verdad que es por hacer una reflexión que a nivel práctico se utiliza eso como excusa desde entidades deportivas para darle la espalda completamente al signo vital principal que tenemos las mujeres, que es nuestro ciclo menstrual, que nos informa sobre nuestro estado de salud a muchos niveles, ¿no? Entonces, sí que es cierto que encontramos un poco por ahí la excusa de voy a intentar formar a tus deportistas y a equipo técnico y al final tú también has dedicado gran parte de tu presentación a explicarnos el ciclo menstrual, cómo funciona, antes de explicarnos lo que nos querías dar. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento general sobre el ciclo menstrual. A mí me pasa igual a nivel práctico, que tengo que explicar desde cero el ciclo menstrual, cómo funciona, ahí pierdo un 90% del tema y luego cuáles son los indicadores que te dicen pues tu ciclo menstrual no funciona correctamente. Entonces que hagamos un poco la reflexión que es cierto que hay que señalar que falta evidencia científica, pero que esto nos sirva como excusa para que desde el deporte demos la espalda al autoconocimiento que es tan necesario en
desde etapa base hasta deporte profesional. Gracias. Sí. Muchas gracias. Te quiero contestar simplemente que fenomenal, que lo has resumido fenomenal. Y bueno, es cierto que yo creo que el defecto puede estar a nivel incluso antes educativo, ¿no? Yo pienso, pienso en la educación que reciben los niños o los adolescentes en biología, por ejemplo, y creo que tanto la reproducción, que eso incluye que haya una educación sexual mala como la que hay, pero bueno, que ya se están haciendo un montón de cosas con niños de primaria para intentar introducir este tema por todo lo que conlleva, ¿no? Y lo pronto que van al porno, todo lo que estuvimos hablando ayer. Pero creo que es que el ciclo se toca muy de puntillas. Entonces, por eso, los materiales que os he comentado, yo cuando los vi en inglés dije, esto está súper bien, porque son bonitos, los puedes enseñar en un aula, a lo mejor adolescentes, y que los adolescentes, incluso antes, es que debería ser antes, porque ya hay niñas en sexto de primaria que tienen la regla. Entonces, aparte de educar desde casa, creo que los profesores, los maestros y los profesores de secundaria tienen ahí. Pero claro, si hay muchos que tampoco tienen la formación, es que al final es todo un fallo de formación en algún momento del proceso y bueno, pues a ver si poco a poco vamos concienciando un poco más de su necesidad. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestros trabajos, sobre todo porque están orientados a las mujeres, que eso es muy importante. Yo quería hacer una reflexión de carácter general. Yo llevo muchos años trabajando el tema de mujeres y realmente veo que seguimos diciendo muchas cosas que faltan, pero desde luego es un abismo de cuando empezamos ahora. Y esto es precisamente una muestra de cómo hemos avanzado en relación con el tema de la igualdad de género en el deporte, porque tratamientos y estudios específicos como los que aquí habéis mostrado y se han mostrado realmente eran impensables, ya no digo hace 30 años que empezamos, sino hace 10 años. Lo cual es una reflexión de optimismo, porque creo que a pesar de que estamos denunciando permanentemente en congresos, en distintos encuentros, las debilidades y las deficiencias que todavía hay, tenemos que alegrarnos de que hemos avanzado en muchos aspectos y todo esto, en el fondo, es una mejora para la igualdad de oportunidades de las mujeres en el deporte. Así que muchas gracias y mi felicitación por vuestro trabajo y también por la organización del Congreso, porque creo que ha sido un congreso que recoge no solo los trabajos de personas ya con cierto criterio, con cierto reconocimiento en el ámbito de la igualdad de género, sino de personas que están haciendo trabajos muy útiles y que tienen muchísimo que ver con la igualdad de género, aunque no estén dentro del parámetro ese tan amplio de los defectos, los problemas y todo lo demás. Así que muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Hola. Bueno, enhorabuena por las presentaciones, son muy didácticas y todo ese trabajo lo habéis proyectado muy bien. Haré un 2 por 1, 2 preguntas, una a Ana y otra a Nuria. La de Ana, enhorabuena por el trabajo en fibromialgia y sobre dolor, sobre todo. Y tengo curiosidad de saber a qué intensidad de dolor trabajáis o en qué intensidad pueden hacer ese ejercicio las mujeres con fibromialgia y también si hay algún tipo de ejercicio que va mejor para reducir el dolor o no. Y luego para Nuria, tengo otra preguntita. Nos han enseñado la gráfica de las hormonas en el ciclo menstrual y hay una diferencia entre las mujeres que toman la pastilla anticonceptiva y las que no. ¿Esto a nivel deportivo puede afectar en el rendimiento, las mujeres que toman pastilla y las que no? Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Nosotros cuando hacemos un programa de intervención planificamos como si fuera un entrenamiento
y planificamos en esta población en base a percepción subjetiva del esfuerzo, en base a RPE, pero no en base a RPE de los dolores, sino en base a RPE de esfuerzo. Lo que pasa es que valorábamos el dolor antes y después para conocer cómo cambiaba. Entonces hacíamos una planificación donde íbamos progresando, aplicábamos 3 etapas, ¿no?, de familiarización, mejora y luego una etapa final de mantenimiento, y íbamos evolucionando en esa progresión tanto en volumen como intensidad, pero es cierto que lo máximo a lo que hemos llegado a trabajar de RPE ha sido 7 y excepcionalmente 8. Eso de cara a la planificación del entrenamiento. Y luego respecto a qué tipo de ejercicio es el mejor, eso es la pregunta del millón, que al igual que han comentado mis compañeros, no tiene una respuesta, en el sentido de que, dependiendo de la persona, hay un tipo de ejercicio que le puede sentar mejor o peor. De hecho, nos hemos mostrado aquí los últimos resultados del último estudio. Nosotros, en un principio, teníamos la hipótesis de que el ejercicio en agua podía ser mejor que el ejercicio en seco. La evidencia no estaba clara y los análisis que estamos haciendo, y hemos empezado a publicar los primeros resultados, pero estamos todavía en ello, es que esa evidencia no es clara, porque nos encontramos que el agua mejora unas dimensiones y el ejercicio en seco mejora otras. Con lo cual, no hay, porque además yo entiendo que va a depender mucho de la variabilidad interindividual. O sea, intraindividual, es decir, hay una persona que le puede mejorar más el dolor un ejercicio en agua, pero a otra le puede mejorar más en seco. Entonces, no tendría una respuesta en este sentido claro, porque tampoco de momento la hemos obtenido de forma tan evidente. No sé si Milcana quiere añadir. Bueno, perdón que me meto un poco en el campo de la fibro, que como ha dicho Ana, pues ha sido también parte de mi tesis, ¿no?, que mencionaba Rita. Hay 2 cosas y bueno, hay una parte que es igual que con perimenopausia, con muchas, pero en este caso en concreto creo que nos ha pasado en los 2 proyectos, y es que hemos pecado de prudentes. Quiero decir, el programa de ejercicio ya supones que tienen una patología, que tienen un dolor, que tienen una serie de cosas que intentas no pasarte y no machacarlas, al final provocar efectos más graves, ¿no?, porque estás contando con la salud de las personas. Entonces, por una parte, creo que parte de los efectos o de los resultados que no estamos obteniendo es por la intensidad, que a pesar de ser monitorizada, quizás nos quedamos un poco cortos. No sé si eso te ayuda como pistas en un sentido, y por otro lado, es cierto que, claro, tú me preguntas, ¿qué programa tiene más beneficios? Algo así, ¿no? Y yo te digo, que lo perciba la mujer o que yo lo vea en la literatura. Que lo perciba la mujer o que a mí me dé resultados, porque si la mujer se tiene que meter en agua, cuando hablamos de agua a una cierta temperatura, a partir de 33 grados, no estamos hablando en la piscina del ayuntamiento de nuestro pueblo, o sea, tiene que tener una temperatura en concreto. Entonces, si estamos hablando de una temperatura concreta del agua, ellas van a elegir agua, porque ellas se meten en el agua y el agua calentita, eso te quita todos los dolores, las articulaciones, ya te olvidas. Otra cosa es cuando salgas del agua, pero una vez que te metes. Sin embargo, lo que ha dicho Ana es que cuando hemos visto los resultados, ostras, no se ven tantos beneficios en el agua a nivel físico, se ven muy similares a los de seco. Un poco el mensaje inicial, y hay que ser prudente con esto, sería casi que un programa de ejercicio combinado, donde combine fuerza y aeróbico, independientemente de que sea en agua o en seco, parece que ya mejora sintomatología de dolor y tiene una serie de beneficios. ¿Con cuál te quedas? Creo que depende mucho también de la mujer. Nuria, ¿quieres concluir? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Es verdad que se han observado, por ejemplo, un mayor descenso del contenido mineral óseo o de la densidad mineral ósea en mujeres usuarias de anticonceptivos, porque al final lo que está sucediendo es que las hormonas endógenas están bajas y ya sabemos qué ocurre en la menopausia, que hay una mayor osteoporosis y demás, entre otras cosas, descenso de densidad mineral ósea porque los estrógenos sobre todo están bajando. Entonces, en una situación de píldora, los estrógenos endógenos están también bajando. ¿Qué pasa? Que hay otros sintéticos.
Entonces, bueno, todo esto sin llegar a diferencias concluyentes. ¿Por qué? Porque he puesto una gráfica de un tipo de anticonceptivo, pero es que hay píldoras trifásicas, hay mini píldora que no hay descanso, hay, en fin, entonces dentro de las píldoras hay unas que tienen un perfil androgénico mayor, entonces es que, claro, es que es tan difícil acotar. Entonces sí que hay cosillas que parece que se perjudica de alguna manera o que puede perjudicar de alguna manera el uso de anticonceptivos, pero ¿qué sucede? Que cuando usamos anticonceptivos hay una mayor estabilidad, porque en esos 21 días de consumo de píldora estamos estables, entonces hay una semanilla ahí de transición un poco, pero que no llegan tampoco los estrógenos a subir mucho, que es una semana un poquillo a lo mejor más delicada, pero hay mucha más estabilidad, entonces muchas atletas prefieren el anticonceptivo porque así pueden tener más estabilidad y eso las ayuda en su rendimiento. Entonces, pero al final, como concluyente de que una cosa sea mejor que la otra, no te puedo decir, pero sí que hay algunas diferencias y con el futuro se irán viendo más en cuanto que haya estudios. Claro, si tengo que incluir en un estudio usuarias de anticonceptivos, de este anticonceptivo, de este, se complica el reclutamiento y, en fin, pero en el futuro seguro que hay más claridad en cuanto a lo que planteas. Muchas gracias. Somos puntuales y os felicito por vuestros trabajos. Espero que tengan muchísima suerte con la financiación para seguir estudiando. Y muchas gracias a todos. Felicito una vez más la organización y hasta pronto. Bueno,